Sé que te has preguntado por qué hay gente que sobresale más en resistencia, mientras que en otros deportes piden movimientos rápidos y explosivos. Tal vez entrenas con un amigo y hayas notado que naturalmente tú destacas en algunos ejercicios y que tu amigo destaca en otros. Bien, esto se debe a la estructura que tienen los músculos. Cada músculo está hecho de varias fibras musculares que influyen en la ejecución de diferentes ejercicios y deportes. Y puede que hayas oído de las fibras rápidas, así como de las fibras lentas. Así que hoy vamos a ver los tipos de fibra muscular, hablar de los pros y contras de cada tipo, sus adaptaciones al ejercitarse y al final de esto, si es posible, cambiarlas. Será un video contractivo, así que a darle. Empecemos mirando la disección cadavérica y usaremos un músculo para ejemplificar. Aquí está el vastus medialis, uno de los músculos parte del cuádriceps, y es importante entender que cada músculo está compuesto de miles y miles de células musculares, a las que solemos llamar fibras musculares. Y les diré fibras musculares de ahora en adelante. Pero si vieras todas las fibras que forman este vastus medialis, o cualquier músculo del cuerpo, es lo mismo, verás que no todas esas fibras son iguales. Algunas se consideran rápidas y otras se consideran lentas. Nuestro cuádriceps podría tener mitad de las rápidas y la otra mitad de lentas. Pero la realidad es que es más complicado que clasificar las fibras entre las rápidas y lentas, y ya charlaremos de eso. Pero la proporción entre las fibras rápidas y las fibras musculares lentas en cada músculo la deciden varios factores. Uno es la genética. Y por ejemplo, hay gente que puede tener más porcentaje de fibras rápidas y es así como suelen ser mejores en deportes. Serán más explosivos, por ejemplo, al saltar o correr, o tendrán más resistencia pesada. Y en la otra cara, hay gente que puede tener más porcentaje de fibras lentas y destacan en deportes de resistencia como carreras largas. Pero lo que vamos a aprender hoy es que no es algo imposible de cambiar. Según el ejercicio que van a elegir para practicar, no solo las fibras se van a adaptar a ellos, sino que se irán convirtiendo de un tipo de fibra a otro. Y hay algo más que quisiera agregar, es que aunque vemos que hay variaciones en la proporción de fibras rápidas y fibras lentas en cada persona, y aunque se pueda ver cierto cambio al entrenarnos, todos vamos a tener ciertas coincidencias en grupos musculares. Esto implica que aquellos músculos de la postura que están en el cuello, espalda, centro e incluso en las piernas suelen tener más proporción de fibras lentas, mientras otros en los hombros, brazos y otros de las piernas también tienen más proporción de fibras rápidas. Pero, ¿por qué pasa? Bien, tiene que ver con las cualidades de esas fibras musculares, o los que podríamos decir que son los puntos débiles y fuertes de los tipos. Así que empecemos con las casi mágicas fibras de contracción lenta. Estas fibras en realidad se llaman fibras oxidativas, lentas o tipo 1. Oxidativas lentas en verdad les queda bien porque las fibras contraen con menor rapidez y utilizarán fosforilación oxidativa, que es una vía aeróbica que utiliza oxígeno desde la mitocondria para crear ATP. Estas fibras tienen un montón de mitocondrias y muchos vasos pequeños llamados capilares. Y tener tantos de estos capilares nos permite que el oxígeno, glucosa y ácidos grasos lleguen hasta las fibras. También tendrán una gran suma de mioglobina, que es una proteína como la hemoglobina, que adhiere y guarda oxígeno en las fibras oxidativas lentas. La mioglobina va a despedir un color rojo. Por eso también nos referimos a estas oxidativas lentas como fibras rojas, y a las fibras rápidas las solemos llamar parecido, fibras blancas. Esto también nos ayuda a entender la fuerza de estas fibras lentas o fibras tipo 1, ya que al tener muchas mitocondrias y volumen de oxígeno y una gran fuente de sangre, hace que estas fibras resistan mejor la fatiga y sean excelentes para mantener posturas, hacer aeróbico, ejercicios de resistencia como trote largo, bicicleta y nado. Y si al entrenar dedicas buen tiempo a hacer más actividades de aguante o incluso de resistencia con poco peso y notas que tu estado o cuerpo mejoraron en esas áreas, se deberá a las fibras musculares que se adaptaron aumentando el tamaño y suma de mitocondrias, así como también de capilares, lo cual quiere decir más aguante.
Una adaptación que no se verá mucho con estas fibras es un aumento de tamaño grande, o lo que llamamos como hipertrofia, porque estas fibras musculares tienen el menor diámetro entre las dos, lo que explica por qué si ves a un maratonista, típicamente no suelen ser grandes si hablamos de musculatura. Y esto nos recuerda para qué no están hechas las fibras, y de nuevo, es que no contraen con la velocidad de las fibras rápidas, y así son incapaces de generar tanta fuerza. Bien, ahora pasemos a las fibras rápidas. Son llamadas glucolíticas rápidas o fibras tipo 2X. Fibras rápidas también es un buen nombre porque las fibras contraen con más velocidad y generan el ATP rápidamente por glucosis anaeróbica, que será romper glucosa en ausencia de oxígeno. Al contrario de esas fibras que son lentas, estas fibras rápidas tienen pocos capilares y pocas mitocondrias, y también menos mioglobina. Por eso tienden a ser más blanquecinas, es así que a veces les dirán fibras blancas. Sin embargo, son las fibras con el diámetro más grande y, como ya discutimos, contraen con mayor velocidad y así pueden producir mayor fuerza. También se mostrarán una gran capacidad de almacenar glucógeno, que es la reserva de glucosa que se entiende porque van a usar la glucosis, que rompe glucosa, para hacer ATP. Cuando alguien participa en ejercicios de mucha resistencia, o de movimientos explosivos como saltar o correr, estas fibras se adaptan agrandándose y aumentando la capacidad de acumular glucógeno. Pero como seguro adivinaste, aunque estas fibras se contraen con más rapidez y ganan más fuerza, no pueden hacerlo mucho tiempo. Crear ATP por glucosis anaeróbica se hace rápido. Pero la glucosis anaeróbica solo produce 2 moléculas de ATP por cada una de glucosa, que no es mucho y no durará mucho. Estas fibras de contracción rápida, sí, producen mucha fuerza, pero el aguante a la fatiga es más bajo que el de la contracción lenta que ya vimos. Y para darte algo con qué comparar, una oxidativa lenta con una molécula de glucosa en presencia de oxígeno llevará el producto hacia la mitocondria y hará unos 36 ATP. Pero bien, es un intercambio. Aunque las fibras oxidativas dan más ATP a cambio de glucosa, lleva muchos pasos hacerlo, así que es un proceso más lento de crear el ATP. Muchas veces la gente habla de las fibras tanto como rápida o lenta. Pero como te dije, aquí hay mucho más y de hecho hay otro tipo de fibra genial que vale la pena ver. Esta es la fibra oxidativa, rápida o tipo 2A. Y a veces hasta pueden decirle oxidativa glucolítica rápida. Puede que no te sorprenda, pero voy a decir que el nombre de estas fibras está bien elegido. Porque, como el nombre implica, estas fibras contraen con más velocidad que las oxidativas lentas, pero no tanto como las glucolíticas rápidas. Y lo interesante también es que estas fibras dependen sobre todo del metabolismo aeróbico, que las hace fatigarse menos que las fibras glucolíticas rápidas. Pero también pueden cambiar al metabolismo anaeróbico si quieren y usar la glucólisis anaeróbica, dejándolas producir ATP con más prisa y permitiendo fuertes y rápidas contracciones que las fibras oxidativas lentas. Y es el por qué a veces le dicen la rápida glucolítica oxidativa, antes que oxidativa rápida, porque hace un poco de las dos. Podrías pensarla como las del medio o las fibras híbridas, con la habilidad de poder hacer algo de lo que hacen las dos. Otro atributo de las oxidativas rápidas es que serán de color rosa, pero más pálido, que viene de tener menos mioglobina en comparación a las fibras oxidativas lentas, pero tienen más mioglobina y así una mejor fuente de oxígeno que las fibras glucolíticas que vimos. Las rápidas oxidativas tendrán una cifra regular de reservas de mitocondrias y glucógeno. Y estas características te darán ventaja para sostener, digamos, actividades de aguante o resistencia moderadas como correr o nadar. Y claro, aunque no generan tanta velocidad o fuerza como las fibras glucolíticas, te darán más resistencia a la fatiga, volviéndolas ideales para actividades que te piden aguante y una velocidad moderada. Es interesante entender cómo el cuerpo decide qué tipo de fibra usar, lo cual depende de la actividad. En general, si haces algo tranquilo, como guardar postura o levantar poco peso, las lentas oxidativas son primeras en la lista. Si necesitas más fuerza,
Las rápidas oxidativas se van a activar. Pero si buscas llegar a tu máximo, sea corriendo o levantando más peso, las rápidas glucolíticas serán las que se encarguen. Ya hicimos un video donde vemos el reclutamiento motor, donde hablamos del reclutamiento de las fibras mejor. Te lo dejaré al final del video. Ya te conté un montón de información, así que Jorge y yo pensamos que deberíamos resumir lo que te conté y mostrarte cómo aplicarlo al ejercicio y nuestra salud. Y esta tabla nos ayudará a resumir las diferencias y atributos de cada fibra. Están las lentas oxidativas fibras tipo 1, que tienen mucha mioglobina, muchas mitocondrias y capilares, y gracias a la mioglobina tendrá color rojo. Tiene una gran capacidad de generar muchísimo ATP por respiración aeróbica. Pero igual, este proceso va a tener más pasos y tomará más tiempo, así que el uso de ATP es más bajo. La rapidez de contracción también, aún así tiene esa gran alta resistencia a la fatiga. Así que estas fibras mantienen bien la postura y son buenas en ejercicios de aguante. Luego están las rápidas oxidativas, también llamadas glucolíticas oxidativas, rápidas o 2A. Y son híbridas, hacen un poco de las dos o un poco más de todo. Tenemos una suma media de mioglobina, se mantendrá el nivel de mitocondrias y capilares, pero por esa suma media de mioglobina tenemos este color rosa. Bien, en cuanto a producir ATP, lo hace regularmente por ambos, respiración aeróbica y glucólisis anaeróbica. Y por la glucosis anaeróbica, puede usar ATP de forma rápida, pero contraen con rapidez intermedia y tienen un nivel medio de aguante a la fatiga. Estas servirán para la intensidad media alta de resistencia aeróbica, como al estar trotando a un paso suave, y empiezan a subir el ritmo. Se empezarían a activar estas fibras, o al hacer un sprint de unos 200 o 400 metros, y el entrenamiento de resistencia intermedio también activarán estas fibras. Luego están las más rápidas de las rápidas, las glucolíticas rápidas tipo 2X. Tienen poca de la mioglobina, pocas mitocondrias y capilares, y porque tienen poca mioglobina tendrán ese color blanco. Y tendrán poca capacidad de generar montones de ATP. Aún así, crearán el ATP rápidamente. La pequeña cifra que hacen la generarán rápido por la glucólisis anaeróbica. Así que usarán ATP rápido, se contraerán a una gran velocidad, pero el aguante a la fatiga será bastante menor al de las otras fibras, en especial menor al de las fibras oxidativas lentas. Pero funcionan, perdón Jorge, te estoy tapando, para los movimientos rápidos, cortos e intensos. Piensen en sprints cortos como uno de 100 metros, así como en el aguante fuerte. Pero tenemos algo más interesante en todo esto. Sí, existe cierta predisposición a ciertas proporciones de fibras musculares. Y según lo que van a entrenar, se hacen adaptaciones en aquellas fibras que ya están. Si haces actividades de aguante poco intensas, verás adaptaciones en las oxidativas lentas. Y si aumentaras la intensidad con ejercicios de aguante moderados e incluso entrenamientos con pesas, verías las adaptaciones en las rápidas oxidativas. Y claro, si haces algún entrenamiento más intenso con carga bien pesada o ejercicios explosivos como sprintar o saltar, vas a ver más adaptaciones en las rápidas glucolíticas. Aún así, los tipos de las fibras no son imposibles de cambiar. Y aunque no podemos cambiar nuestra genética, los tipos de ejercicios que cada uno va a hacer más influirán en la conversión de un tipo de fibra muscular hacia otro. Y esto, claro, toma tiempo y constancia. Pero si tú usaras más tiempo en hacer sprinting, saltar, hacer pesas, notarías que las fibras de aquí irían cambiando al tipo rápido glucolítico de acá. Y por otro lado, si pasas más tiempo ejercitando el aguante sostenido, como en carreras, verás que las fibras de aquí se irán convirtiendo en las lentas y oxidativas. Y hay estudios que son fascinantes con gemelos monocigóticos, que es una forma de decir gemelos idénticos. Y hay un estudio en particular que recuerdo que tomó biopsias de los cuádriceps de cada gemelo. Y uno de ellos, que participó entrenando aguante por varios años, tenía casi 90% de fibras lentas, según las biopsias de sus cuádriceps. Y en el gemelo que no participaba entrenando aguante, se acercaban a mitad lentas y rápidas. Esto ayuda a entender que, sí, los genes te predisponen a ser mejor en ciertos ejercicios y deportes, pero puede haber adaptaciones increíbles, siendo constantes,
con ciertos ejercicios y actividades que disfrutarás, pero no siempre. Te agradezco por todo el apoyo. Me emociona que veas nuestra comunidad, donde no existe el fin para el viaje anatómico.